Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Ya faltan tan solo 3 días para que los colombianos decidan quién es el próximo presidente de la República, Iván Duque o Gustavo Petro. Hoy, esta noche en Canal Capital, hemos decidido traer a 2 de sus principales escuderos por parte de la campaña de Iván Duque y por parte de la campaña de Gustavo Petro para que expongan sus ideas, para que defiendan ambas candidaturas y la idea es que en los próximos 45 minutos ustedes puedan ver aquí tanto al concejal Daniel Palacio del Centro Democrático, digámoslo, escudero de Iván Duque, como al concejal Holman Morris de Progresistas como escudero del candidato Gustavo Petro. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá y a menos de 72 horas de que tengamos esa apertura de las urnas en todo el territorio nacional, porque ya en el exterior comenzó la votación. Los analistas tienen la siguiente fotografía de lo que podría ser la jornada electoral del próximo domingo en Colombia. Una jornada electoral con menor participación frente a lo que fue el día 27 de mayo, cuando más de 19 millones de votantes acudieron a las urnas. También se dice, Yesid, que habrá un voto en blanco bastante importante en porcentaje. Sin embargo, hay que recordar que esto es un tema simbólico porque no tiene ninguna validez jurídica dentro del conteo final de los 2 candidatos, del señor Gustavo Petro y del señor Iván Duque. Y adicionalmente se estima que podría ser una votación bastante reñida entre los 2 aspirantes. No conocemos en este momento las últimas encuestas, sabemos que en el interior de cada campaña se están llevando a cabo y evidentemente lo que sí podríamos precisar es que se están acercando, a juicio de muchos, de una manera pues bastante importante. Bueno, saludamos esta noche al concejal Daniel Palacio. Bienvenido a Canal Capital, concejal. Bueno, buenas noches. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, Jessy, Erika, Holman y a toda la teleaudiencia. Concejal Holman Morris, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Jessy, Erika. Muy cómodo de estar aquí en la televisión pública de la ciudad de Bogotá. Nuevamente al presidente del Consejo de la Ciudad de Bogotá, Daniel, un abrazo grande y me encuentro contento de estar debatiendo con Daniel. Bueno, empecemos con el debate entre ustedes dos, con este debate de los escuderos. Concejal Daniel Palacio, ¿por qué la gente debe votar por Iván Duque este domingo? Mira, Iván Duque es lo que representa hoy el cambio generacional. Representa una imagen fresca, una persona que está comprometida con el cambio de las prácticas políticas en el país. Es una persona que no tiene ninguna tacha, que no tiene ningún cuestionamiento. Representa el sueño de muchos colombianos de trabajar por un futuro para todos, de construir y no destruir, una protección de la propiedad privada, una visión hacia el emprendimiento, hacia la equidad, hacia la legalidad. Que vivamos en un país donde quien la hace, la paga. Y ese tiene que ser un mensaje muy claro. Los colombianos han visto en Iván Duque eso, el cambio generacional que Colombia tanto necesita. ¿Qué está en juego este domingo, concejal Holman Morris? Bueno, Erika, yo creo que son las elecciones históricas. Digamos, en los últimos años de vida republicana de este país, yo creo que en toda la historia, creo que no ha habido elecciones más reñidas que estas. Estamos frente a 2 modelos de país, 2 visiones de país. Una que representa el uribismo, yo me mantengo y lo sostendré a lo largo de este programa, que Iván Duque representa el uribismo en cuerpo ajeno. Va a gobernar, es el presidente, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Y el otro lado tenemos, y esto es lo que hace histórica esta elección, es por primera vez en 200 años la llegada de una propuesta de un gobierno alternativo de sectores progresistas del país, cosa que en 200 años en este país no ha sucedido. Pero vamos al fondo del tema. ¿Dónde están las diferencias? ¿No es cierto? Mi colega, el concejal Palacios, dice que es la renovación generacional. Yo no lo creo, porque si ustedes han visto esa foto, Iván Duque va a gobernar con todo el pasado que representan los actuales expresidentes de la República. Está allí César Gaviria, está allí Andrés Pastrana y el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Eso no puede ser renovación generacional. Eso es más del pasado, y lo voy a decir concretamente, y de pronto me alargo aquí,
para después darle la palabra a Daniel para que no, digamos, no nos interrumpamos, que sería interesante siguiendo el debate de nuestros candidatos presidenciales. Es la Constitución de 1886. Nosotros somos la Constitución de 1991, una Constitución progresista, garantista de los acuerdos de paz. Ellos proponen hacer trizas el acuerdo de paz. Eso es el pasado. Desde la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991, este país solamente conoció guerras y traiciones a acuerdos de paz. La traición a Guadalupe Salcedo, el asesinato de Uribe, el asesinato de Gaitán, el asesinato que nos tocó a nosotros, Erika, de Pizarro, de Galán, de Bernardo. Y eso sumergió al país en guerras constantes. Un acuerdo de paz, una traición. Un acuerdo de paz, una traición. Ellos nos proponen hacer trizas el acuerdo de paz. Eso es una nueva traición que nos va a llevar a nuevas guerras. Sintetizo y termino. Son el pasado en un vestido aparentemente joven, pero es el gobierno, la llegada vengativa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Nosotros somos la Constitución del 91, el Estado Social de Derecho. Concejal Daniel Palacio. Hombre, yo creo que ese ha sido el discurso de esta segunda parte, del Petro 2.0, del mismo Petro que ahora ya no habla de expropiación, sino que ahora habla de ser el adalid del capitalismo. Ahora vemos el Petro que ya no es el Petro cercano a Chávez, o a Maduro, sino es el Petro cercano a Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? Entonces, ahí lo que estamos viendo es ese nuevo discurso en donde pretenden meter a todos en un mismo paquete. Eso es, como lo decía Holman, el pasado, y ellos representan lo nuevo, pero representan lo nuevo de algo que ya los colombianos conocemos, representan lo nuevo de lo que ha representado Gustavo Petro. Que Gustavo Petro no es una persona nueva en la política colombiana. Gustavo Petro ya fue alcalde de Bogotá. Gustavo Petro fue senador. Gustavo Petro es una persona que lleva mucho tiempo en el establecimiento político colombiano participando. Entonces no podemos venir a decir que esa es la nueva generación. Y la nueva generación, Ernesto Samper está apoyando allá, pero Ernesto Samper no lo mencionamos. Entonces, pretender decir que Iván Duque es la sumatoria de quienes lo apoyan es no conocer a una persona que se ha ganado el afecto de los colombianos, que ha recorrido este país, que tiene el carácter, que tiene la preparación, la determinación de liderar a Colombia. Yo no podría afirmar entonces que Petro es las FARC porque las FARC dijo que se siente cómodo con Petro. Yo no podría decir que Petro es todo lo que representa el Polo Democrático y su compañía, que fueron los que estuvieron gobernando a Bogotá con Samuel Moreno y se robaron esta ciudad. Yo no podría decir eso. Entonces, pretender venir a decir que Iván Duque es la sumatoria de quienes, de manera voluntaria, sin acuerdos políticos, han dicho: creemos en esa visión de país, creemos en construir un país para todos, creemos en un futuro para todos, que eso sea algo malo, es increíble. Y vea que esa es la dicotomía, diría yo. Hablamos de que aquí está la versión que no quiere la guerra y acá está la versión de la guerra. Sin embargo, allá es donde califican. Es que allá son los de la guerra, es que allá es donde dividen, allá es donde promueven el odio de la lucha de clases. Aquí nosotros estamos hablando de un futuro para todos, estamos hablando de un país incluyente, estamos hablando de construir en vez de destruir. Pero, concejal, ¿usted podría decir que no hay nada detrás de esas alianzas, de esos apoyos que ha recibido el señor Iván Duque tras la primera vuelta? Conservatismo en pleno, sector del liberalismo, Cambio Radical, un sector de la U, el MIRA y demás fuerzas, incluso Compromiso Ciudadano llegó en las últimas, sí, por lo menos un sector de Compromiso Ciudadano. ¿No se ha negociado nada por debajo de la mesa? Erika, te diría lo primero. Iván Duque ha sido un candidato que no nació de la nada. O sea, Iván Duque es un candidato que primero ganó un proceso interno dentro del Centro Democrático totalmente abierto. Después tuvo una consulta que ganamos, una consulta en donde se enfrentó con Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordóñez, en democracia, con una votación bastante amplia de la participación de la ciudadanía. Después, en primera vuelta, también llegamos y sacamos una votación bastante significativa gracias al aprecio de millones de colombianos. Entonces, decir que ese es el candidato de las alianzas no es cierto. Ahora, es natural que en una segunda vuelta se reacomoden las fuerzas políticas y que todos busquemos a quién apoyar. Hay dos candidatos. Pero entonces mi pregunta es esa. Si algún sector del Partido Liberal
dice, nosotros queremos ir a apoyar a Iván Duque, ahí son clientelistas. Pero los que quieren ir a apoyar a Gustavo Petro, esos no son clientelistas. Si el Polo Democrático apoya a Gustavo Petro, ahí no hay clientelismo. Si la Alianza Verde apoya a Gustavo Petro, ahí no hay clientelismo. Quiere decir, solamente cuando los sectores que no apoyan a Gustavo Petro no se van con él, ahí se genera entonces una burocracia, ahí se generan entonces unos acuerdos. Y déjeme decirle una cosa, porque es que hay que dejarlo con claridad. La Alianza Verde es un partido político que tiene senadores, que tiene representantes a la Cámara. Igual lo tiene el Polo Democrático. Y todos en su momento han disfrutado de burocracia y mermelada. Y hay que recordar una cosa, el Centro Democrático ha sido la oposición al gobierno Santos. El Centro Democrático no ha participado ni en componendas políticas, ni ha participado de la burocracia del gobierno Santos. Hay que recordar quién apoyó el gobierno Santos. Concejal Morris, el otro tema aquí que se ha planteado y que han algunos sectores incluso advertido de la candidatura de Gustavo Petro tiene que ver con el tema de la expropiación. Hablemos de ese tema y pongámoslo en qué es lo que está pasando con ese tema, qué es lo que se quiere hacer, realmente cuál es la idea. Se han tejido toda clase de versiones sobre ese tema que usted bien sabe que a un sector del empresariado colombiano pues asusta. ¿De qué se trata? Jessy, primero sí. déjame contestar. Claro, por supuesto. Lo que ha dicho Daniel, y yo me mantengo en la tesis. Va a gobernar Álvaro Uribe Vélez. Y me gusta que Daniel traiga a colación el hecho de que Gustavo Petro ya ha sido parlamentario. Claro, ha tenido una vida pública, ha tenido cargos públicos como el segundo cargo político más importante del país, ha sido senador, representante a la Cámara, concejal, ha construido una fuerza política. Nadie nos puede decir que esa es la trayectoria de Iván Duque. Iván Duque, y con todo respeto lo digo Daniel, pero tampoco podemos ser ingenuos, y menos en política. La campaña de Iván Duque inicia en el momento en que Álvaro Uribe Vélez dice, se elige el que diga Uribe. Ustedes hicieron campaña, yo recuerdo vallas en diferentes partes del país, voto por el que diga Uribe. Es decir, Iván Duque, con todo respeto, solo no hubiera podido ser ni siquiera presidente de una Junta de Acción Comunal. No ha construido una fuerza política, no tiene un ascendente sobre el país, sino el solo y únicamente el que le ha construido ir de vagón de cola de una lista y del uribismo. Ni siquiera estaba en los primeros puestos de la lista del Senado de la República cuando sale elegido senador por el arrastre de Uribe. Entonces, todo ese legado, todo eso se lo debe al expresidente Álvaro Uribe, y yo digo y me mantengo en la tesis. El que va a gobernar, si llega a ser presidente Iván Duque, va a ser Álvaro Uribe Vélez. Primer punto. Segundo punto, hablemos de recetas conocidas, de trayectorias, de gobierno. Y me gusta que lo hayas puesto, Daniel, porque ya conocemos lo que es un gobierno uribista. Ya lo conocemos. ¿Qué fue un gobierno uribista? Entonces, me van a hablar y van a sacar pecho de la seguridad democrática, donde muchos consideramos hoy que ni fue segura ni fue democrática. Que fue una apuesta que hizo desde el uribismo de todo por la seguridad, pero al final del día perdimos la seguridad y perdimos la libertad. 10.000 falsos positivos. ¿Ok? Interceptaciones ilegales a las cortes, a la oposición, persecución permanente a la oposición. Y hasta el momento, el senador Álvaro Uribe ni Iván Duque nos han dado muestras que esto vaya a cambiar. Por el contrario, yo hice una conciliación con el senador Uribe cuando, como gerente de este canal, señaló a este canal de aliado del terrorismo. Yo no sé si a ustedes ya les habrá pedido disculpas el senador, pero a mí también, porque digamos a mí en lo personal también me estigmatizó. Hicimos una conciliación válida para la democracia, válida para la paz del país, pero al mes siguiente estaba señalando de violador de niños a nuestro querido colega Daniel Samper. Nadie nos puede decir, ni hay señales de parte del uribismo para no querer reelegirse nuevamente. ¿Por qué lo digo? Recuerden ustedes que
el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cambia un articulito que fue en beneficio personal para reelegirse él, cambia la constitución del país y iba a una tercera reelección, ¿no es cierto? Nadie, hasta el día de hoy, no tenemos señales que esa manera de pensar, que ese parecer haya cambiado. Entonces, eso es lo que está en juego en este momento, Holman, el próximo domingo, el tema de la expropiación. Sí, exacto. Sí, concejal Palacio, habla Holman Morris sobre el tema de la expropiación y a continuación sigue usted, con todas las garantías, tranquilo. El tema de la expropiación, mire, yo soy periodista, nosotros somos periodistas. Y a mí, y lo voy a decir con el mayor de los respetos, yo no le he escuchado a Gustavo Petro nunca la palabra expropiación. Yo lo que sí sentí es que algunos colegas hacían todos los malabares y los esfuerzos para poner en boca de él la palabra expropiación. Nosotros le podemos mandar y mando este mensaje de tranquilidad al empresariado colombiano. Nosotros queremos gobernar con el empresariado colombiano. Queremos gobernar con los nuevos emprendedores colombianos. Queremos darle todas las garantías para que en Colombia emerja una gran clase media emprendedora, que es lo que le ha hecho falta al país y que en un modelo económico total y exclusivamente extractivista nunca va a haber. Les quiero mandar este otro mensaje de tranquilidad, junto con Gustavo Petro. Nosotros no somos ni castrochavistas, no somos el socialismo del siglo XXI, no somos socialistas, creemos en una fuerza, y con eso termino, Daniel, creemos en una fuerza en construcción que está caminando por todo el mundo, que se llama el progresismo, que entendió, que entiendo yo hoy a mis casi 50 años de edad, mi querida Erika, entiendo yo que hoy el mundo, mis hijos, los jóvenes, no están preguntando, papá, izquierda o derecha, no, hoy el mundo se divide entre las políticas de la vida y las políticas de la muerte. Y el progresismo lo que quiere decir, en el fondo, su filosofía es, tenemos que preservar la naturaleza, el agua, la vida, sobre modelos económicos que van a priorizar la extracción de minerales que apuntan a la amenaza, a contribuir a la amenaza más grande del mundo hoy, que es el cambio climático. Concejal Palacio. Hombre, yo creo que ahí queda claro lo que ha centrado el debate, la campaña de Gustavo Petro. Y es un tema de Petro versus Uribe. Y ellos no, lamentablemente no han podido entender que el candidato es Iván Duque. Y eso es el primer mensaje para la ciudadanía. Ustedes saben quién está en el tarjetón, ustedes han conocido a Iván Duque. Iván Duque lleva más de 2 años y medio recorriendo el país, hablando con los colombianos de frente, presentando un plan de gobierno responsable, armado con la ciudadanía, en un diálogo popular permanente. Y esa es una forma muy básica de ver la política. Entonces, es decir, como no tenemos cómo atacar a Iván Duque, porque no podemos salir a atacar su carácter, no podemos salir a atacar su vida profesional, entonces salgamos a atacar a Álvaro Uribe, para decir que es que lo que ha dicho Holman, que es que ese va a ser un gobierno en cuerpo ajeno. Y eso definitivamente es no conocer el talante de Álvaro Uribe también como persona, pero mucho menos desconocer el talante de Iván Duque como líder. Y no es cierto que Iván Duque es una persona que no ha tenido ninguna trayectoria. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Mientras Gustavo Petro estaba gobernando Bogotá y Gustavo Petro tenía sus temas cuestionados de ejecución, una persona que tiene más de 1.7 billones de pesos en sanciones por detrimento patrimonial por parte de la Contraloría de Bogotá, un montón de temas cuestionables en esa alcaldía. Sí, Iván Duque estaba en el BID trabajando por la economía naranja y trabajando por el desarrollo de Latinoamérica. Y no es cierto que Iván Duque no ha sido una persona reconocida políticamente en el país. Fue el mejor senador de Colombia, catalogado en 2 oportunidades, y ha sido un senador de la República destacado. Pretender ahora que porque entonces no ha tenido la trayectoria política permanente que ha tenido Gustavo Petro, eso lo descalifica. Yo creo que ya el pueblo colombiano se manifestó, que el pueblo colombiano ya reconoció en Iván Duque una persona lo suficientemente preparada y capacitada para ganar la primera vuelta. Entonces, ese argumento de la experiencia o ese argumento de decir que es que el que va a gobernar es Álvaro Uribe, yo creo que es un argumento que cualquier colombiano lo puede descartar de manera rápida. Aquí hay unos proyectos, unos programas muy claros que se están ofreciendo a la ciudadanía. Por ejemplo, a Iván Duque no le tiene que preguntar sobre si va a expropiar o no va a expropiar.
lo tiene que tener claro. Iván Duque no tiene que salir con una piedra en mármol para garantizar cosas que ni siquiera las personas que lo apoyan no le creen. No, el pueblo colombiano sabe claramente dónde está Iván Duque, qué representa Iván Duque, qué representamos en el Centro Democrático. Y es que hay que recordar que el Centro Democrático tan solo va a cumplir 4 años de estar formado. Y ha sido un partido que ha estado en la oposición, un partido que es coherente, que es congruente, que tiene absoluta certeza en lo que representa. Aparte de eso, vienen siempre con el mismo tema, que es que vamos a hacer trizas los acuerdos. Hombre, el Centro Democrático y Iván Duque ha sido muy claro frente a eso. Nosotros no vamos a hacer trizas los acuerdos de paz. Ha sido muy clara la posición que ha tenido Iván Duque frente a eso. Y volvemos a lo mismo, quieren dividir al país entre los del sí, entre los del no, entre los de la paz, entre los de la guerra. Nosotros estamos concentrados en construir un país para todos, un futuro para todos. Miren, les hago un comentario. Uno escuchaba mucho, y sobre todo de gente del lado de Holman, que dicen, no, es que esa pelea entre Uribe y Gaviria, esa pelea entre Uribe y muchos, tiene acabado el país, la polarización. Pero entonces cuando salimos y queremos construir un país para todos, un futuro para todos, cuando no queremos destruir sino construir, entonces les da rabia. Y entonces dicen, no, entonces yo no entiendo. ¿Quieren que superemos los problemas y que trabajemos juntos hacia un país hacia adelante? ¿O quieren que nos mantengamos en esa división de país que nos tienen y en esa lucha de clases? Yo le digo una cosa a los colombianos. Yo escojo cualquier día, la esperanza de una nueva generación, la esperanza de trabajar por un futuro para todos, que el miedo que promueve la lucha de clases. Concejal Morris, hay otro tema que también se ha convertido como en un caballito de batalla y es lo que tiene que ver con una Asamblea Nacional Constituyente. ¿De dónde surge esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente? Ya la descartaron, ¿no? Que han descartado. Sí. Y que entre otras cosas también forma parte de esos mandatos que de manera pública suscribió el candidato Gustavo Petro con Claudia López, con Antanas Mocus en un acto que se llevó a cabo en la plazoleta de la Iglesia Lourdes. La Asamblea Nacional Constituyente sería, si llega a gobernar el señor Gustavo Petro, una opción viable si supongamos que en el escenario de llevar los proyectos de ley al Congreso, no lo apruebe. Es que Erika, antes de que responda el concejal Morris, y eso que señala Erika es un poco lo que mucha gente también ha advertido, y es que luego de la primera vuelta, tanto Duque como Petro suavizaron, por ponerle un adjetivo, sus propuestas para conquistar el centro. Entonces Petro, como usted bien lo recuerda, Erika, se bajó de la constituyente, lo dijo públicamente, que retiraba esa propuesta, se lo dijo a Ángela Patricia Yarriot en una entrevista, y muchas personas dicen si no hubo un cambio de parecer ahí. No, mira rápidamente, porque Sí. esa pregunta tiene una respuesta muy rápida. No va a haber la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué, ¿por qué se cambió esa propuesta? Pero Holman? mira las dos preguntas que me han hecho, que son totalmente válidas, pero son preguntas que vienen desde el miedo, es decir, el miedo a la expropiación, que eso no existe ni va a haber. Pero usted sabe que están presentes en el debate. El miedo a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, pero fíjese que a ustedes no les da miedo o no aparece dentro de los miedos el miedo a que gobierne la parapolítica, el miedo a que vuelvan las interceptaciones ilegales, no aparece la pregunta del miedo que vuelvan las ejecuciones extrajudiciales. Simplemente quiero llamar la atención sobre eso, porque eso también está latente en la propuesta de gobierno del regreso de Uribe al gobierno, ¿o no es así? Bueno, primer punto. Segundo punto para contestarle a Daniel sobre el tema de un gobierno para todos que ustedes dicen representar. Yo creo que no. Es un gobierno que tiene los siguientes apoyos y nombro rápidamente los enunciados de la silla vacía, que no es petrista. Yo hasta donde conozco a nuestra querida colega Juanita León no es petrista, es una reconocida periodista más bien. Dice, los cuestionados que respaldan a Duque para segunda vuelta, la mayoría sin su aval. Entonces dice, exsenadores condenados por parapolítica, Vicente Blel y William Montes, Emil C. López Lagata, Bernardo Elías, del grupo que lidera el senador de la U, Bernardo Ñoño, hoy preso y condenado por cohecho. Félix Acosta, el gobernador del Amazonas, estuvo condenado a 6 años de cárcel. Juan José García, el poderoso clan de Bolívar que lidera el ex senador de la U, condenado por corrupción. Ramiro Suárez, el exalcalde de Cúcuta, quien paga en la picota una condena de 27 años.
Dilian Toro, la gobernadora del Valle, tiene una investigación abierta por presuntos nexos con los paramilitares. Olga Suárez, senadora saliente por el Partido Conservador, y hace parte de una cuestionada familia que ha tenido el poder político de Bello en el norte del Valle de Aburrá. Nilton Córdoba, Jorge Coral, William Villavizar, Rafael Escrucería, su familia lleva años tratando de recuperar el poder en Tumaco, involucrados en narcotráfico. El clan Géneco, el grupo político que dirige Cielo Géneco, cuya cara más visible es el senador de la U, José Alfredo Géneco, hijo del condenado exgobernador y hermano de Cielo Lucas por paramilitarismo, y así. Entonces, mi querido colega Daniel, con quien tenemos una respetuosa relación en el Consejo y así va a permanecer, esos son los apoyos, y por eso nosotros decimos, del lado de allá está la clase política tradicional de este país, la clase política tradicional que ya nos ha gobernado 200 años y que ha llevado a que Colombia hoy sea el segundo país más inequitativo de América Latina, es decir, más cerca de Haití que de Venezuela. Que seamos la séptima economía más inequitativa del mundo. Colombia no es un país pobre. Colombia lo que ha tenido es una clase dirigente pobre en pensamiento y pobre en grandeza. Y nosotros vemos que toda esa clase dirigente que está involucrada en los escándalos de Odebrecht, en los escándalos de Reficar, en los escándalos de corrupción más grandes del país, están todos con el candidato Iván Duque. Si hay una virtud que tiene Iván, a quien respeto, conocí cuando vivía en Washington, nos tocó 2 o 3 debates en diferentes universidades en Washington, pero al lado de él está todo esto y todo lo que acabo de nombrar. ¿Cómo nos pueden decir que eso representa el futuro de Colombia? Por eso yo les digo, colombianos, bogotanos, ¿es el pasado o es el futuro? No, después del domingo ustedes no pueden seguir diciendo en las cafeterías, en el salón de clase, en la mesa del desayuno de la familia, no, es que la corrupción nos tiene acabados en Colombia. Ustedes van a tener la oportunidad este domingo de darle un golpe definitivo a la corrupción en este país. Concejal Morris, usted ha hablado ahora de que hemos expuesto los dos miedos del petrismo, del uribismo frente al petrismo, que es la expropiación y la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, pongámosle de presente, para también que le dé la réplica al concejal Morris, de presente al concejal Palacio, los miedos que hay, Erika, claro, frente al uribismo, que usted lo señalaba. Entonces, el regreso de temas de Uribe al poder, como de todo este tema de los falsos positivos y demás, porque exacto, es que las chuzadas, la polarización del país, concejal Morris, concejal Palacios, no solo pasa por el miedo a Petro, también está es que, en Erika, el miedo a Uribe. Aquí hemos hablado en el programa de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que dice cuáles son los dos miedos que tiene hoy en día la gente en Colombia, y es a que el país se convierta en Venezuela y a que Uribe regrese al poder, que son dos miedos que se expresan en esta campaña presidencial. Con una diferencia, sí, y para darle la palabra a Daniel, Gustavo Petro ya gobernó, y gobernó Bogotá. Ni expropiación, ni cambiar, ni pasarse la ley por entonces, concejal Palacio, replicarle a Juan Morris y hablar de los miedos que hay de muchos sectores frente a estos temas del uribismo. Yo comenzaría por lo primero, por lo último que dijo mi colega, el concejal Morris, a quien también le tengo mucho respeto, y además es muestra de que yo soy en el Centro Democrático y él está en Progresistas, y uno puede trabajar y tener consensos. Te diría lo primero, y voy a permitirme hacer eso. Ustedes vieron que el concejal Morris agarró eso para leerlo. Yo voy a leer el título nuevamente. Los cuestionados que respaldan a Duque para segunda, la mayoría sin su aval. Esa era la parte más importante del título, porque es que aquí en ninguna parte ha habido un trabajo con ellos. Nunca hay una reunión de Iván Duque con ninguna de esas personas que ha acabado de denunciar el concejal Morris. Estas son personas que probablemente en sus regiones salen y dicen que van a apoyar, que quieren trabajar, que quieren hacer. Pero en ningún momento y de manera categórica, estas personas han tenido alguna reunión con el candidato o con el equipo cercano al candidato en materia de hacer algún acuerdo con ellos para su apoyo. Entonces, los acuerdos de Iván Duque, y eso es una forma muy fácil de ver las campañas. Iván Duque llegó a ganar la primera vuelta sin tener ni cerca al Partido Liberal, ni cerca al Partido Conservador, ni cerca al Partido de la U, ni cerca al Cambio Radical. O sea, nosotros ganamos la primera vuelta con el afecto de los colombianos y con un trabajo muy grande de recorrer el país. Hoy
Me gustaría que anunciaras, por ejemplo, el apoyo de Silvestre Dangond, de Pipe Peláez, de Poncho Zuleta, de muchos artistas, de muchos deportistas que han salido a decir que les parece que ese es el cambio generacional, de emprendedores, por ejemplo, de los gremios. Entonces, es muy fácil tratar de vender una imagen de que aquí lo que hay es un grupo de politiqueros que apoyan a Iván Duque, cuando nuestro proceso político y el proceso que el Centro Democrático ha llevado no ha sido basado en esos apoyos, no lo ha sido, no lo hemos necesitado. Ahora, que algunos partidos en la segunda vuelta han dicho queremos apoyar eso porque nos gusta el programa de Iván Duque, nos gusta lo que le propone el país y queremos apoyarlo, pues bienvenidos a construir país. Pero aquí no ha habido acuerdos políticos con absolutamente nadie y eso me gustaría que lo probaran. Me gustaría que probaran que existe algún acuerdo burocrático sobre la mesa o algún acuerdo con una persona de esas que han sido cuestionadas. Entonces eso para responder en primera parte este tema. Y segundo, para dejar claro, es que la campaña de Gustavo Petro no es una campaña que está solamente hecha con el amor de la ciudadanía. Allá también hay partidos políticos, Holman. Allá también está el Polo Democrático. Allá también está la Alianza Verde. Y el Polo Democrático también tiene muchas personas cuestionadas. Muchas personas que han estado en la cárcel. O la doctora Clara López no fue la secretaria de gobierno de Samuel Moreno, que está allá con ustedes. Entonces, no vengamos aquí a tratar de hablar como si el doctor Petro no tuviera apoyo de clase política. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La clase política que apoya a Gustavo Petro es buena, sana, honesta. Y la clase política que pueda llegar a manifestar su apoyo por Iván Duque, entonces es mala, es politiquera, es clientelista. Claridad absoluta, no existe ningún acuerdo burocrático, nosotros tenemos un compromiso de derrotar la corrupción, vamos a tener un gobierno sin mermelada y de hecho llevamos 8 años en la oposición del gobierno al que muchas de las personas que están apoyando hoy a Gustavo Petro hicieron parte, apoyaron y disfrutaron de ese gobierno. Eso por un lado. En el otro tema que me preguntabas, sobre los miedos que hay frente al uribismo. Mira, en eso hay gente que quiere a Álvaro Uribe como hay gente que no la quiere. Pero Álvaro Uribe es una persona que tiene una trayectoria política pública clara, la conoce todo el país. Y el país ha juzgado o no ha juzgado si le gusta o no le gusta. Aquí hay una gente que quiere a Álvaro Uribe y que quiere al Centro Democrático por Álvaro Uribe. Y yo le digo con claridad absoluta, y lo digo aquí ante estas cámaras, yo soy un uribista. Y no soy avergonzante. Y me parece que Álvaro Uribe le hizo mucho bien a este país, pero él es capaz solito de defender su obra de gobierno. Aquí estamos hablando sobre la campaña de Iván Duque y sobre el próximo presidente de Colombia, que es una persona que representa un cambio generacional, que es una persona que de frente le ha expuesto al país sus propuestas, sus programas, y que hoy no tiene ninguna necesidad de salir a firmar sobre una piedra que no va a expropiar y que no tiene ninguna tacha sobre su conducta personal. Y déjame decirte algo, es muy bueno lo que dice, sí, lo dijo ahorita Holman, Gustavo Petro ya gobernó. Y por eso nosotros también podemos entonces cuestionar, el futuro que ustedes le ofrecen al país es el futuro que creció en 49% la burocracia de Bogotá, que pasaron de 29.000 contratistas a 50.000 contratistas que le costó $1 billón a los bogotanos, que incrementaron en 700.000 millones de pesos los gastos de funcionamiento, en donde se prometió hacer 1.000 colegios y hicieron 6, en donde no se construyó 1 kilómetro de Transmilenio, en donde tuvimos el detrimento patrimonial del subsidio que se hizo de la tarifa Valle en Transmilenio que le costó a la ciudad 500.000 millones de pesos, en donde tuvimos los problemas del esquema de aseo, donde tuvimos el elefante blanco del comando de la Policía Metropolitana, el desfalco del deprimido de la 94, y puedo continuar y continuar y continuar. Entonces, si ese es el futuro que le están proponiendo a Colombia, pues entonces esa será la decisión que tendrán que tomar los colombianos. Pero es claro, Iván Duque quiere construir un futuro para todos, en donde todos tengan cabida y en donde una cosa quede absolutamente clara: el que la hace, la paga. Aquí no podemos seguir premiando la ilegalidad y no podemos seguir premiando la corrupción. Concejal Morris. Bueno, muy interesante. Retomo también el artículo, porque te faltó leer el final, que es el siguiente. De las 14 maquinarias que le han llegado a Duque para segunda vuelta, 10 están lideradas por personas que han sido condenadas o que tienen alguna investigación formal
abierta en cualquier ente. Daniel. Del título, ¿no? Daniel, El desarrollo es claro, del título. es claro que usted nunca va a encontrar una foto de Iván Duque con estas personas. Pero así como tampoco no vamos a encontrar esta foto, tampoco vamos a encontrar una declaración pública rechazando estas 14 maquinarias. La hay, la No hay, hay. la hay. No, hay que verlos, no. hay que ver el No trío de Iván existe, Duque, hay no que verlo. existe. Y estas maquinarias, lo real, en la región, en esa Colombia profunda, en esa Colombia donde son capos estas personas, las maquinarias se movieron a favor de Iván Duque. No ha ¿Cuándo se habido, movieron? ¿Cuándo se movieron? no ha habido en primera vuelta. Pero si en y primera consulta. vuelta, pero si el Entonces, mismo artículo habla de la en pri- segunda en vuelta primera, según tú, Jorge. en primera vuelta. Ahora, no ha habido, Pero- ni pero- va a haber, pero por Dios, ni pero- va a haber, ni va a haber un anuncio categórico del candidato Iván Duque rechazando estas maquinarias. O lo podríamos ver, claro, todavía hay tiempo de verlo, Daniel, y seguramente en ese momento yo rectificaré y pido disculpas al candidato Iván Duque en el debate que tiene que haber entre hoy y el sábado. Tiene que haber un debate presidencial en este país entre Iván Duque y Gustavo Petro. No es posible que en esta segunda vuelta tan importante, en que se definen entre dos modelos de país totalmente diferentes, la vida o la muerte, digo yo, los pongo así, no vaya a haber un debate porque el candidato Iván Duque ¿Por qué cree no que no lo asusta. ha habido, pero concejal termina, Morris? pero espérate, Pero déjame, también hablemos más adelante del debate que es importante. déjame terminar sobre las afirmaciones que hace Daniel. A nosotros nos acompaña, sí, nos acompaña el Partido Verde, que hoy, bajo el liderazgo de mi querida amiga Claudia López, saca adelante el referendo anticorrupción para el mes de agosto. Ese es el talante de un partido político. El talante está el polo democrático. Usted señala a la doctora Clara López. La doctora Clara López no ha sido investigada, Daniel. No ha sido investigada, no ha tenido apertura de procesos de investigación por el carrusel de la contratación. Segundo lugar, quien denuncia el carrusel de la contratación de Samuel Moreno y por eso se sale del polo es Gustavo Petro. ¿Quiénes fueron los concejales involucrados de Bogotá en el carrusel de la contratación? No fueron los concejales del polo, fueron el concejal Daniel Parada, tú los conoces muy bien. Orlando Parada. Orlando Parada, ¿de qué partido? De la U. De la U, que está con ustedes. Y La U no los liberales, un sector liberal que está con ustedes. Entonces ahí, digamos, En una alcaldía del Polo. en una alcaldía del Polo terrible, en una alcaldía del Polo que Gustavo Petro denunció y por eso se salió del Polo Democrático. Pero ahora tiene el Y apoyo del eso, Polo. es que todo el Polo no es eso. Es que todo el Polo no es eso, nosotros los denunciamos. Allá se quedó en el viejo Polo otras personas que ya no están. Entonces, a eso quiero hacer referencia. Decías sobre el gobierno de Gustavo Petro. Daniel, lo que nosotros le proponemos al país, ya lo probamos en Bogotá. Es parte y es el piloto del gobierno de la Colombia humana. Uno, usted lo conoce muy bien, Yesid, y usted no me va a dejar decir mentiras. No me voy Primer a poner punto. en el papel del No, detector de porque- mentiras porque... No, porque Bueno, usted fue redactor de Bogotá. Sí. Primer punto, se redujo la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá como nunca antes. En 12 años de gobiernos alternativos sacamos 1 millón de bogotanos de la pobreza y en los 4 años del gobierno de Gustavo Petro sacamos 500.000 bogotanos de la pobreza. Eso es hacer realidad el Estado Social de Derecho que pregona y promueve la Constitución del 91, que es la que nosotros queremos defender y queremos profundizar. ¿Qué más le proponemos en cuanto a lo que hicimos en Bogotá? Miren, bogotanos, colombianos, el respeto a todas las formas de vida. Yo soy bogotano. Yo crecí viendo en esta ciudad habitantes de calle. Crecimos, contigo, Erika, que eres más contemporánea, escuchando una frase terrible que acuñó este país en sus peores momentos, de desprecio por la vida, desechables. Así se le llamaba al habitante de calle. En nuestro gobierno dijimos, se protege todas las formas de vida, el agua, el animal y el ser humano. Eso es un legado importante para una sociedad que desprecia la vida de los animales, que desprecia la vida del más humilde, es una sociedad que está condenada a autodestruirse. Y ese fue un gran legado de la Bogotá humana y por eso nosotros hablamos de Colombia humana.
fortalecimos nuestras empresas públicas. Este canal, de todos son testigos, el fortalecimiento de Canal Capital, el fortalecimiento de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que dejó de ser una empresa de cobre para convertirse no en la empresa de teléfonos de Bogotá, sino en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Disminuimos los índices de violencia, disminuimos el embarazo de mujeres jóvenes, en fin, fortalecimos, triplicamos la inversión en educación. Esos son los logros de Bogotá que Daniel, que no han querido ver, han cabalgado en ese caballo de batalla, decir que es un mal administrador, pero hoy resulta que Bogotá, por contraposición al alcalde que ustedes apoyan, que es Enrique Peñalosa, hoy Bogotá está diciendo extrañamos a Gustavo Petro. Y hoy Bogotá es petrista. Los índices y los indicadores, ustedes lo saben muy bien, los indicadores sociales bajo la administración del alcalde que ustedes apoyan, Enrique Peñalosa, todos han quedado por el piso. Tenemos 75,000 nuevos pobres en la ciudad de Bogotá. Pero permítame, En fin. concejal Morris, antes de darle la palabra al concejal Palacios, Bogotá en la primera vuelta no ganó Gustavo Petro, ganó Sergio Fajardo. Usted dice que Bogotá es petrista. No, pero digamos, esos votos de Sergio Fajardo, hoy el verde, ese verde, está con Gustavo Petro. No, el Partido Verde. Digamos, Es decir, los votos, el que ganó en la primera vuelta, el que ganó en la primera vuelta, Holman, fue Sergio Fajardo. El Partido Verde. Y un sector de Sergio el Partido Fajardo Verde ha decidido está- apoyar. El Partido Verde está hoy con Gustavo Tampoco Petro. es cierto, el Partido La Verde dijo que estaba consulta, en voto en la blanco consulta, o Sí. por la Gustavo Petro. consulta a Iván Duque en la ciudad de Bogotá se la ganamos nosotros. El plebiscito cierto. por la paz, aquí en Bogotá No es ganamos, cierto. por favor. No es cierto. Aquí en Bogotá ganamos. No es cierto. Aquí en Bogotá ganamos. El plebiscito del sí y el no, también lo ganamos en la ciudad de Bogotá. Pero el plebiscito, ¿por qué quiere decir que es No, petrista? digamos que hay, porque es decir, nosotros apoyamos la paz. La ciudad en cuanto a votación, Holman, en primera vuelta, el candidato que ganó fue Sergio Fajardo. Esa es la verdad probada desde el punto de vista de las cifras. Pero bueno, concejal Palacios, para que le No, no, responda. y en ese mismo sentido Sí. hay que decirlo. Y en la elección a Senado, el mayor votante fue el Partido Verde en Senado y en Cámara fue el Centro Democrático. Entonces no sé de dónde En saca la esa lista cifra. de la decencia obtuvo en la Cámara por Nosotros- Bogotá ¿qué La- lugar? la Después tercer de lugar. el tercer lugar. El tercer lugar, pero además subimos, después de solamente tener un concejal, que soy yo, empezamos a tener varios senadores y en Cámara por Bogotá dos representantes a la Cámara por Bogotá. Bueno, concejal Palacios. De acuerdo, yo creo que la primera lo partiría, yo creo que por la premisa de decir que asegurar que Bogotá es petrista, pues es bastante, pero yo diría que es pero una, no es algo que puede peñalosista. asumir Holman Morris. No es peñalosista. Es algo que puede asumir el Germán peor alcalde del país hoy se llama Enrique Pero Peñalosa. volvemos a yo creo que es lo mismo, es que aquí el tema es Bogotá que el extraña debate a es entre Gustavo Petro. Petro y Iván Duque, pero siempre termina yéndose a Uribe y ahora pues ya se fue a Enrique Peñalosa. Primer tema, aquí no estamos en una elección entre Enrique Peñalosa y Gustavo Petro. Yo creo que es lo primero. Ni estamos evaluando si la alcaldía de Peñalosa es mejor que la alcaldía de Gustavo Petro. Yo creo que los indicadores de la alcaldía de Gustavo Petro hablan por sí solos. Obviamente los que aquí afirma el concejal Morris, me parece a mí que son en algunos debatibles. Yo, por ejemplo, no diría que en la alcaldía de Gustavo Petro no se hizo nada bueno, jamás lo diría. Pero sí tengo absolutamente claro cómo fue el tema de la burocracia de esa alcaldía. Y sí tengo absolutamente, como lo dije ahorita, que pasó de tener 29.000 contratistas a tener 50.000. Y que tan solo en un año electoral en el que apoyaron a Juan Manuel Santos, tuvieron 8.000 contratistas nuevos. Y tengo muy claro que el valor de funcionamiento de la administración de Gustavo Petro se elevó en 700.000 millones de pesos y que tuvieron 13.000 contratistas en la Secretaría de Salud que le costaban 1 billón de pesos a la ciudad. Y Entonces, y eso sí lo tengo absolutamente claro. Y lo Entonces, volveríamos ahí a hay un hacer. modelo claro, que es un modelo burocrático, que es un modelo en donde damos contratos de prestación a la gente para que nos apoye. Y eso está claro. Y ese es un modelo que ellos tienen y es un modelo que me imagino que aplicarían también a nivel nacional. Pero déjame decirte una cosa. Primero, el Centro Democrático en Bogotá, porque hay que dejar absoluta claridad, ha sido independiente. Han querido hacer carrera de que Enrique Peñalosa es el alcalde del Centro Democrático. El Centro Democrático tuvo un candidato a la alcaldía que se llamaba Francisco Santos.
y Francisco Santos pues lamentablemente no llegó a la alcaldía. Y hemos hecho un ejercicio independiente crítico frente a la alcaldía de Enrique Peñalosa. Nosotros no votamos la valorización que se hundió, no votamos la contribución que se hundió, y en eso hemos hecho un ejercicio constante, por ejemplo, en criticar temas como temas de seguridad. Pero lo que sí está claro aquí absolutamente, es que hay unos medidores de lo que fue la alcaldía de Gustavo Petro, y que Gustavo Petro hoy es el candidato que está promoviendo aquí el concejal Holman Morris. Bueno, pues se nos empieza a acabar el tiempo, Erika. Démosle como si fueran candidatos presidenciales un minutico de cierre para que cada uno remate su intervención aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Erika está insistiendo en el tema del debate. Claro, ¿por qué no? Aprovechen ese minuto debate? para hablar ¿Por también qué del no tema debate de la polémica por el debate. Que muchos sectores están listo. reclamando tanto Pues, desde el Centro cierra Democrático usted, Jorge como Morris. de los progresistas. o Yo de sí Colombia quiero, Humana. Rápidamente. yo sí quiero rebatir lo que dice Daniel rápidamente. Sí. Volveríamos a hacer ese número de contratos. Ese número de contratos que se hizo en la administración de Gustavo Petro, se hizo en un programa que se llama Territorios Saludables, que eran médicos a las casas de los sectores populares de este país. Eso se llama prevenir en el hogar, prevenir enfermedades. Lo desmontaron y las consecuencias hoy de la ciudad de Bogotá es que se dispara, por ejemplo, se dispara el número de niños que mueren por desnutrición. Eso no tiene precio. El Estado está para proteger la vida de todos los colombianos, pero especialmente de los más pobres. Es la esencia de un Estado social de derecho. Y si hay que contratar, porque para eso está la chequera del Estado, para contratar, para prevenir, en este caso en salud, lo seguiremos haciendo desde un proyecto de salud preventiva en toda Colombia. ¿Prefieren que se mueran los niños de La Guajira? Nosotros no. Y haremos todo lo posible para prevenir eso. Bienvenido al debate. Yo sigo invitando a tu candidato, Daniel, a que venga al debate. Quedan 2 días. Mala señal que no acepte el debate presidencial. Concejal Palacio, cierra en un minuto. Bueno, tratando de ser muy Sí, breve, sí. yo creo que aquí hay una claridad. Hay una claridad y es la chequera como elemento burocrático para contratar personas. Eso quedó absolutamente claro. Para prevenir en salud. Yo creo que hay que dejar un tema aquí rápido. De los 13.000 que tenían, tan solo para hacerlo rápido, 3.000 repartían periódicos. Y cuando mira los contratos de prestación de servicios, habían desde geólogos hasta fisioterapeutas en esos contratos de prestación. Y volvemos a lo mismo, de 29.000 contratistas subieron a 30.000. Nosotros, Iván Duque, propone, en vez de un Estado grande, burocrático, lleno de mermelada, en donde sea un Estado que se gasta la plata en contratación, sea un Estado austero, adelgazado, que al lograr eso podemos bajar impuestos y subir los salarios de los colombianos. Los que han estado En el otro lado, yo no te interrumpí, Daniel, en el otro no lado, pueden decir eso. en el otro lado, yo no estaba inmerso en corrupción. No, usted no, pero los que están Yo no ahí estaba inmerso en corrupción, yo no están tengo 1.7 billones de pesos en sanciones por parte de la re- Contraloría que sí las reficar- tiene Gustavo Petro. decirnos que los que hacen para reficario terminar, de Brecht. Sí, terminemos, si pudiera concejal Palacio. terminar, Sí, terminemos. hay que decirlo con toda la claridad. Iván Duque participó en más de 34 debates presidenciales. Los tuvimos, los hemos tenido. Iván Duque todos los días está en los medios de comunicación hablándole a los colombianos, debatiendo las ideas, confrontándolas. Está en un diálogo popular con la ciudadanía. Y eso es en lo que nos vamos a mantener en estos últimos 2 días antes del domingo. Y sencillamente terminar recordándole que Iván Duque representa el cambio generacional, representa la opción para Colombia que construye y no destruye, y ahí construimos un futuro para todos. Concejal Palacio, gracias por estar en Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes. Concejal Holman Morris, gracias por estar en Opina Bogotá de Canal Capital. Yesid, muchas gracias. Acepten el debate, hombre. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Señores, muchas gracias. Y hay que votar el domingo, hay que participar, así es lo es. más importante. Vote por el candidato de su elección, pero hágase sentir, porque luego, como se dice coloquialmente, no hay tiempo para llorar. Bueno, y ahí ustedes pudieron ver 2 opiniones distintas, de eso se trata este espacio de Canal Capital. Gracias por la sintonía y nos vemos ya el próximo lunes con los resultados aquí, el análisis nuevo presidente. en Canal Capital en Opina Bogotá. Muy buenas noches. Gracias.